En uno de los episodios más conmovedores de su programa de viajes, Jimin y Jungkook, esa pareja que ha sabido conquistar a sus seguidores con su increíble conexión y ternura, nos regalaron un momento que, aunque parecía simple a primera vista, encierra una gran profundidad emocional y un simbolismo que no pasó desapercibido para sus fanáticos más atentos. En este episodio, la dinámica entre ambos no solo fue adorable, sino que también se llenó de pequeños gestos que, al ser interpretados con el contexto adecuado, revelan el amor y la complicidad que comparten de una manera tan natural y sincera. Todo comenzó con una de las clásicas bromas de Jungkook, quien, con su inconfundible sentido del humor y una chispa traviesa en los ojos, decidió jugarle una pequeña broma a Jimin. Mientras ambos se encontraban en una habitación, Jungkook, con una sonrisa que denotaba su entusiasmo por la situación, cerró todas las puertas, creando así una barrera física entre ellos. Este simple acto, que podría haber parecido una travesura infantil para algunos, en realidad escondía un juego entre ellos, uno en el que solo ellos dos podían participar plenamente. Jimin, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se quedó de pie frente a la puerta cerrada, observando a Jungkook con una mezcla de sorpresa y ternura. La imagen de Jimin, quieto, esperando pacientemente a que su compañero le permitiera entrar, es un reflejo puro de la paciencia y el amor que define su relación. Jungkook, por su parte, desde el otro lado de la puerta, le sonreía con ese brillo característico en los ojos. Una sonrisa que lo decía todo sin necesidad de palabras, como si estuviera diciendo, «Te estoy cuidando, incluso en este juego que hemos creado». El detalle que realmente capturó la atención de los fanáticos y que se convirtió en el tema central de innumerables discusiones y análisis en las plataformas de redes sociales fue el gesto sutil que Jimin hizo con sus manos mientras esperaba. Este gesto, que para muchos podría haber pasado desapercibido, es en realidad una manera en la que Jimin expresó algo que va mucho más allá de las palabras. En la cultura coreana existe un gesto particular que, aunque es pequeño, lleva un mensaje muy poderoso. Te amo. Cuando Jimin, con la elegancia y sutileza que lo caracteriza, hizo este gesto, estaba enviando un mensaje directo a Jungkook. Un mensaje lleno de afecto y amor. Para los conocedores de las costumbres coreanas, este gesto no es solo un movimiento de las manos, sino una expresión de sentimientos profundos. Un pequeño símbolo que dice mucho más de lo que las palabras podrían expresar en ese momento. Este pequeño gesto de Jimin no tardó en volverse viral en las redes sociales, especialmente en la plataforma X, donde las cuentas dedicadas a seguir cada detalle de la relación entre Jimin y Jungkook empezaron a hablar sobre el significado detrás de este gesto. Fue aquí donde surgió una discusión muy interesante sobre el número 5412. Un número que a primera vista podría parecer aleatorio, pero que en el contexto de la cultura coreana y del vínculo especial que comparten Jimin y Jungkook, tiene un significado mucho más profundo. Este número ha generado un sinfín de teorías y especulaciones entre los seguidores, quienes, con su habitual dedicación, se han dado a la tarea de desentrañar su verdadero significado. En la cultura coreana existe un juego de palabras y números conocido como Suchanori, en el que ciertos números se asocian con palabras o frases que suenan similares. Es una forma de comunicación en la que los números se convierten en un código, un lenguaje cifrado que solo aquellos que están familiarizados con él pueden entender completamente. En este caso, el número 5412 no es una simple combinación de cifras, sino una construcción fonética que al desglosarse se convierte en una frase que lleva un mensaje muy claro. El 5, que en coreano se pronuncia O, forma parte de esta construcción. El 4, que se pronuncia Sa, se asocia con la palabra sarang, que significa amor. El 1, que se pronuncia Il, se incorpora en la pronunciación completa, y el 2, que se pronuncia I, puede estar relacionado con la palabra iyagi, que significa historia o charla. Cuando todos estos elementos se combinan, el número 5412 se interpreta como Oppa sarangue, una frase que significa te amo, Oppa. Esta expresión, que se usa a menudo en mensajes de texto o redes sociales como una forma lúdica y afectuosa de expresar amor, fue utilizada por Jimin en un momento donde las palabras no eran necesarias, permitiendo que sus manos y su corazón hablaran por él.
una de las usuarias más activas en la plataforma X, conocida por su dedicación al seguimiento de la relación entre Jimin y Jungkook, comentó sobre el número y expresó su sorpresa por el uso de esta expresión fuera de su contexto habitual. Mencionó que, aunque no se utilizaron mensajes de texto ni redes sociales en esa situación específica, el gesto de Jimin tiene un profundo significado en la cultura coreana, y aunque a primera vista podría parecer extraño, encaja perfectamente con la forma en la que Jimin y Jungkook se comunican entre ellos, a menudo a través de gestos y miradas que solo ellos entienden. No es raro que los seguidores del Jikook encuentren enigmáticos estos momentos, ya que los números, los gestos y los pequeños detalles son siempre una parte esencial de la dinámica entre ellos, añadiendo un toque de misterio y especulación que mantiene a su audiencia cautivada. Lo que hizo que esta escena fuera aún más intrigante es que, justo cuando parecía que íbamos a ver cómo respondía Jungkook a este gesto con sus propias manos, la grabación se cortó, dejando a la audiencia en un estado de suspenso deliberado. Este corte, que podría parecer un simple recurso de edición, en realidad sirvió para alimentar aún más las teorías y debates sobre lo que realmente ocurrió entre ellos en ese momento. Para los seguidores más devotos, este tipo de detalles refuerza la idea de que la relación entre Jimin y Jungkook es mucho más profunda de lo que se muestra en pantalla, y que siempre hay algo más que descubrir entre los pequeños gestos y las interacciones aparentemente simples. La conexión entre Jimin y Jungkook va más allá de lo que las palabras pueden describir. Es una relación que se construye en los detalles, en los momentos de silencio, en las sonrisas compartidas y en los gestos que, aunque pequeños, llevan un significado enorme. En un mundo donde todo parece necesitar ser grandioso y espectacular, ellos nos muestran que el amor verdadero se encuentra en las cosas más simples, en una broma que solo ellos entienden, en un gesto con las manos que solo ellos pueden descifrar, en una sonrisa que habla más que 1000 palabras. Es un amor que trasciende las barreras físicas, que se expresa en formas que solo ellos dos, y tal vez sus seguidores más fieles, pueden comprender por completo. Este episodio no solo nos brinda una ventana a la relación entre Jimin y Jungkook, sino que también nos recuerda que el amor, en su forma más pura, no necesita ser ruidoso ni ostentoso. A veces, los momentos más hermosos son aquellos en los que las palabras no son necesarias, donde un simple gesto puede decir más que 1000 declaraciones. En la relación entre Jimin y Jungkook, estos pequeños momentos son los que nos permiten ver la verdadera profundidad de su conexión. Una conexión que, aunque sutil, es inquebrantable. Es un amor que se expresa en los gestos más pequeños, en los números que parecen no tener sentido, en las sonrisas que se comparten a través de una puerta de vidrio y en los silencios que hablan por sí mismos. Es un amor que, aunque puede parecer simple desde afuera, está lleno de matices y significados que solo ellos dos pueden entender en su totalidad. Este episodio, con su mezcla de humor, ternura y misterio, es un testimonio del tipo de relación que Jimin y Jungkook han construido a lo largo de los años. Es una relación basada en la confianza, en la complicidad y en un amor que se expresa de maneras que van más allá de lo convencional. Y aunque puede que nunca sepamos exactamente qué ocurrió después de que la cámara se apagó, lo que queda claro es que en ese momento, en esa pequeña interacción, se manifestó un amor profundo y genuino. Un amor que, para quienes lo presencian, es un recordatorio de que las cosas más hermosas de la vida a menudo se encuentran en los detalles más pequeños. Oficialmente, los soldados Jimin y Jungkook han sido promovidos al rango de cabo, en un acontecimiento que llena de orgullo a todos sus seguidores y que refuerza aún más la admiración que sentimos por estos dos talentosos artistas. Jimin y Jungkook han alcanzado un nuevo logro en su servicio militar obligatorio. Según las fechas de su enlistamiento y la información proporcionada a través de la aplicación de Gondori, ambos soldados han sido promovidos oficialmente al rango de cabo. Esta promoción es un reflejo del esfuerzo, la dedicación y el compromiso que Jimin y Jungkook han demostrado desde el momento en que comenzaron a cumplir con este importante deber patriótico. Y nos llena de alegría saber que su arduo trabajo está siendo reconocido de esta manera.
El nuevo rango de cabo significa que tanto Jimin como Jungkook ahora portarán con orgullo 2 franjas en sus uniformes militares, un símbolo visible de su progreso y de los logros que han alcanzado durante su tiempo en el servicio. Pero más allá de las franjas y los títulos, este avance es un testimonio del carácter fuerte y decidido de nuestros queridos Jikook. A pesar de los desafíos y las dificultades que vienen con el servicio militar, han demostrado que no solo están dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo, sino que también lo hacen con una actitud positiva y un espíritu inquebrantable. Cada día que pasa, Jimin y Jungkook nos muestran que son capaces de superar cualquier reto, manteniendo siempre su humildad y dedicación tanto en su carrera militar como en su vida personal. Mientras Jimin y Jungkook continúan mejorando y cumpliendo con sus deberes militares, nosotros, sus seguidores incondicionales, seguimos aquí apoyándolos en cada paso del camino. Sabemos que su tiempo en el servicio no es fácil, pero también sabemos que, como siempre, están dando lo mejor de sí mismos en todo lo que hacen. Desde afuera, continuamos enviándoles todo nuestro amor y apoyo, tanto para su crecimiento en el servicio como para su relación, que ha sido un pilar fundamental en sus vidas. La relación entre Jimin y Jungkook es una fuente constante de inspiración para todos nosotros. Y ver cómo ambos siguen avanzando juntos, incluso en un entorno tan riguroso como el militar, es algo que no solo admiramos, sino que también celebramos con el corazón lleno de orgullo. Nuestros chicos, Jimin y Jungkook, merecen lo mejor, y cada día demuestran que son dignos de grandes cosas. Ya sea a través de su música, su dedicación a sus fans, o ahora su compromiso con el servicio militar, han mostrado una y otra vez que son más que merecedores de todo el éxito y reconocimiento que han recibido a lo largo de los años. Esta promoción al rango de cabo es solo una prueba más de su capacidad para enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Seguiremos apoyándolos incondicionalmente, no solo durante su servicio militar, sino también cuando regresen para continuar sus brillantes carreras individuales y como dúo. Sabemos que, cuando ese momento llegue, lo harán con más fuerza, madurez y sabiduría que nunca, listos para conquistar nuevas metas y seguir llenando nuestros corazones con su talento y su inquebrantable conexión. Jimin y Jungkook, estamos contigo hoy y siempre, y esperamos con ansias todo lo que el futuro les tiene preparado. Felicidades, cabos Jimin y Jungkook, por este merecido logro. Jimin es ahora el artista más grande de Deezer a nivel mundial, superando a Sabrina Carpenter. Durante su cumpleaños, por primera vez, Yes or No, de Jungkook, alcanzó el puesto número 1 en iTunes de Estados Unidos. En un hito impresionante y que llena de orgullo a todos sus seguidores, Jimin ha sido coronado como el artista más grande de Deezer a nivel mundial, superando a la talentosa Sabrina Carpenter. Este logro no solo subraya la inmensa popularidad de Jimin, sino también su capacidad para conectar con millones de oyentes alrededor del mundo, consolidándolo como una verdadera estrella global. La influencia de Jimin sigue creciendo de manera exponencial, y este reconocimiento es una prueba más de su impacto en la industria musical. Por otro lado, durante su cumpleaños, el tema Yes or No de Jungkook alcanzó por primera vez el codiciado puesto número 1 en iTunes de Estados Unidos. Este logro es particularmente significativo porque destaca la influencia de Jungkook en uno de los mercados musicales más importantes del mundo, demostrando que su música no solo resuena a nivel local, sino que también tiene un fuerte impacto internacional. La ascensión de Yes or No a la cima de las listas es un reflejo del amor y apoyo que los fans de Jungkook le brindan, especialmente en una fecha tan especial como su cumpleaños. Además, Never Let Go ya ha vendido más de 100,000 unidades en Estados Unidos. Jimin alcanza un nuevo pico de oyentes mensuales de 17,250,000 en Spotify. Siguiendo con los éxitos, la canción Never Let Go de Jungkook ha logrado vender más de 100,000 unidades en Estados Unidos, un logro impresionante que subraya su poder de ventas y su capacidad para dominar el mercado con cada lanzamiento. Estas ventas reflejan no solo la calidad de la música de Jungkook, sino también la lealtad y el entusiasmo de sus fans, que continúan apoyándolo en cada etapa de su carrera. Por su parte, Jimin sigue cosechando éxitos y ha alcanzado un nuevo pico de oyentes mensuales en Spotify, llegando a la asombrosa cifra de 17,250,000.
Este nuevo récord refuerza la presencia dominante de Jimin en la plataforma, donde su música sigue resonando con millones de personas en todo el mundo. Su capacidad para atraer a una audiencia tan amplia y diversa es un testimonio de su talento y del profundo impacto que su música tiene en sus oyentes. Además, Jimin ha hecho All Kill en la lista de Hanteo de Muse y se une a V como los únicos solistas de K-pop en lograrlo. En otro logro monumental, Jimin ha conseguido un All Kill en la lista de Hanteo de Estados Unidos, un logro que solo él y V han alcanzado como solistas de K-pop. Este reconocimiento es una muestra del poder indiscutible de Jimin como artista solista y del impacto que su música tiene en el público estadounidense. Lograr un All Kill en una lista tan prestigiosa no es una tarea fácil, y que Jimin lo haya conseguido solo reafirma su estatus como una de las figuras más influyentes en la música K-pop a nivel global. Es el único artista de K-pop que ingresa a la lista en 2024. Además de todos estos logros, Jimin se ha convertido en el único artista de K-pop en ingresar a esta lista en el año 2024, consolidando aún más su posición como un pionero en la industria y un ícono del K-pop que sigue rompiendo barreras y alcanzando nuevas alturas. Este reconocimiento subraya su capacidad para trascender géneros y conectar con audiencias en todo el mundo, consolidando su lugar en la historia de la música. Sube 3 posiciones más con un nuevo pico número 31 en el listado de la semana de Billboard Pop Airplay. Jungkook ha superado a la leyenda Elvis Presley como el artista con más transmisiones bajo demanda. Jungkook también continúa haciendo historia, con su canción Oh subiendo 3 posiciones más, alcanzando un nuevo pico en el número 31 en el listado de la semana de Billboard Pop Airplay. Este ascenso demuestra el poder duradero de la música de Jungkook, así como su capacidad para resonar con una audiencia amplia y diversa en un mercado tan competitivo como el de Estados Unidos. Alcanzar este nuevo pico es un testimonio de su talento innegable y de la dedicación de sus fans, quienes continúan apoyándolo en cada paso de su carrera. En un logro que seguramente será recordado durante mucho tiempo, Jungkook ha superado a la leyenda Elvis Presley como el artista con más transmisiones bajo demanda, alcanzando la asombrosa cifra de 13.065.948.449 transmisiones. Este logro no solo coloca a Jungkook en un nivel completamente nuevo dentro de la industria musical, sino que también subraya el impacto cultural y musical que ha tenido en todo el mundo. Superar a una figura tan icónica como Elvis Presley es un testimonio del poder y la influencia de Jungkook como artista de la nueva generación, consolidando su legado como una de las estrellas más grandes y respetadas de la historia de la música. Jimin y Jungkook continúan alcanzando nuevos logros y rompiendo barreras en sus carreras, demostrando que su talento, dedicación y pasión no conocen límites. Cada nuevo éxito es una prueba de su compromiso con su arte y con sus fans. Y mientras continúan ascendiendo a nuevas alturas, nosotros, sus seguidores, no podríamos estar más orgullosos de todo lo que han logrado. Sigamos apoyando a Jimin y Jungkook mientras conquistan el mundo con su música y su inquebrantable espíritu.